Hermanos, buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos, en el primer libro de Reyes, capítulo 19. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Primer libro de Reyes, capítulo 19, y vamos a leer desde el versículo 1 al 18. Nos ponemos todos de pie para leer la santa palabra del Señor. Si nada se lo impide, puede ponerse de pie. Primer libro de Reyes, capítulo 19, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 18. Dice la santa palabra de nuestro Señor. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún mañana, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió otra vez: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y dijo Jehová: ve, vuelve tú por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 rodillas, 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Amén. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta porción de las Escrituras que tú has inspirado y también preservado hasta nuestros días. Y te pedimos, Señor, que el mismo Espíritu que inspiró esta porción nos ilumine en esta mañana para su entendimiento, Señor, y que lo aplique a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, hermanos, seguimos con la serie de las crónicas de Dios y su pueblo y llegamos a la figura de Elías. Hemos estado ya viendo a Acab, a Jezabel y ahora a Elías, y las historias son básicamente las mismas, aunque hay diferentes enfoques y algunas historias diferentes dentro de las mismas historias. El nombre de Elías, que es la figura que vamos a estar enseñando hoy o estudiando hoy,
su nombre significa Jehová es mi Dios. Y este nombre tiene mucho que ver con el ministerio de él en medio de toda esta desviación que había en sus días. Elías, es uno de los profetas más importantes en las Escrituras. De hecho, es comúnmente presentado en el Nuevo Testamento como el representante de los profetas. Por ejemplo, en la transfiguración de Jesús aparecen dos figuras: Moisés, cierto, representando a la ley, y Elías representando a los profetas. Ahora bien, de aquí en adelante, en esta serie, Las Crónicas de Dios y su Pueblo, vamos a tener varias enseñanzas sobre distintos profetas. Vamos a estar hablando de algunos otros reyes, pero también vamos a estar hablando de distintos profetas, siendo Elías el primero de esta tercera parte de la serie. Así que es menester que a manera de introducción entendamos un poco lo que es un profeta y luego veamos la vida de Elías. En nuestros días es común que pensemos en los profetas como una figura que adivina el futuro, ¿no? Ese es el pensamiento común que tienen las personas. Un profeta es aquel que mira el futuro, y muchas iglesias desean que vengan profetas para que les anuncie qué va a ocurrir. Pero esa idea es ajena al verdadero ministerio profético. En las Escrituras, un profeta es principalmente una especie de abogado del pacto. Y ahorita leímos hace un momento que Elías dice: han violado tu pacto, ¿cierto? Y solo yo he quedado. Un pacto es un acuerdo entre dos o más partes, ¿sí? Es como una especie de contrato. Y la Biblia describe la relación de Israel con Dios en términos de un acuerdo pactual. No es simplemente una relación cualquiera, es una relación de pacto, una relación con compromiso, una relación legal. Ese pacto, sin embargo, no era consensuado entre dos partes. Cuando usted va a una empresa y lo van a contratar, usted consensua con la empresa pues los términos, ¿cierto? Cuántas horas va a trabajar, cuánto le van a pagar por eso. Si usted está de acuerdo lo toma, si no está de acuerdo lo rechaza. Negocia y el jefe puede que cambie los términos, etcétera. Hay un consenso normalmente en las relaciones de pacto. Pero esta relación de pacto que vemos entre Dios e Israel no es una relación consensuada entre dos partes, sino que es una relación soberanamente establecida por Dios de una forma unilateral. Es decir, Dios impone los términos del pacto soberanamente. Entonces es una relación más entre un rey, en este caso Dios, y un pueblo vasallo, es decir, un pueblo subordinado a él. Y esa relación pactual, cuando hay una relación pactual, eso implica una legislación, es decir, unas reglas, unas leyes. Normalmente le llamamos la ley. Es una legislación. Y esa legislación tenía promesas para los cumplidores de la ley, es decir, para los cumplidores del pacto, y tenía sanciones para los incumplidores de la ley, es decir, para los incumplidores del pacto. De hecho, ahorita en la lectura pública leímos esas sanciones. Si ellos obedecían, recibían unas bendiciones, y si desobedecían, las consecuencias eran terribles. Esos son los términos del pacto. Hay una promesa y unas sanciones para los incumplidores. Entonces, ¿qué es el profeta en medio de esta relación? En medio de esta relación pactual o de contrato. El profeta es una especie de abogado de Dios, representante de Dios, que solía aparecer principalmente, pero no principalmente, porque vemos a Natán, por ejemplo, en la época de David, pero principalmente solía aparecer la figura del profeta en épocas de desobediencia, en épocas de apostasía. Es decir, cuando el pueblo vasallo, en este caso Israel, incumplía los deberes del pacto, incumplía la ley, entonces aparecía el profeta exhortando al pueblo a volver a sus deberes y anunciando las sanciones para aquellos que no cumplían sus obligaciones. Esa era más que todo el ministerio principalmente de los profetas. Esta es la razón por la que los profetas podían predecir el futuro. No porque lo adivinaran, sino porque como abogados en esa relación podían anunciar cuáles eran las consecuencias de la violación de esa relación según la ley, según lo que leímos en la lectura pública, por incumplir los deberes del pacto. Y es en ese sentido, es únicamente en este sentido que podemos comprender el ministerio de Elías y luego el ministerio de los demás profetas como Jeremías, Ezequiel, Isaías, etcétera, ¿cierto? Entonces, teniendo esto en mente de que es un profeta en medio de esta relación de pacto, ahora sí podemos pasar a estudiar la vida de Elías. La vida de Elías, o no su vida, sino más bien su introducción en la narración bíblica, inicia en el capítulo 17, que ya lo estuvimos estudiando anteriormente.
Aparece Elías Tisbita de la nada, no se nos da ninguna introducción de cuándo nació, cuántos años tiene, nada. Se nos dice que era Elías Tisbita, y Tisbita simplemente parece indicar que era una región que se llamaba Tisbé en la parte de Galat. Aparece Elías Tisbita y él aparece abruptamente en la narración, aparece ante el rey Acab para anunciar una severa sequía como consecuencia de la idolatría. ¿Cuál era la idolatría? Ya lo estudiamos en el sermón del rey Acab. Ellos habían abandonado la oración a Dios y estaban adorando a Baal, el dios de las tormentas, y a Acera, la diosa de la fertilidad. A pesar de esa sequía que anuncia a Elías, ya hemos dicho por qué razón una sequía, se supone que ellos adoran a Baal, dios de la tormenta, adoran a Acera, diosa de la fertilidad, y viene una sequía. Es decir, los dioses de la fertilidad y de la tormenta no son dioses en realidad, porque viene Elías, anuncia una sequía y no llueve y hay escasez. Así que esos dioses son falsos. Pero a pesar de esa sequía, Dios va a proteger a Elías. El Señor le pide que se esconda junto al arroyo de Querit y le dice que los cuervos lo van a alimentar. Los cuervos lo iban a alimentar, le iban a traer pan y carne 2 veces al día. Tremendo milagro, quedarse uno quieto en un arroyo y que los cuervos vengan y le traigan comida, ¿no? Y bebía agua del arroyo, y de esa manera Dios lo sostuvo durante un tiempo en medio de la sequía. Pero eventualmente nos dice el pasaje que el arroyo se va a secar por la sequía. Y entonces Dios envía a Elías a Sarepta. Sarepta es una región gentil. Los comentaristas dicen que posiblemente estaba ubicada en Fenicia. Y Fenicia es Tiro, es decir, es Sidón, es la tierra donde es Jezabel, la esposa de Acab en medio de esta historia. Esto significa que el Señor le está pidiendo a Elías que viva lejos de Israel y que allá Dios lo va a sostener. Y no solamente eso, sino que una viuda, que en aquellos días una viuda era, es decir, cómo se sostenía una viuda en aquellos días, y una viuda extranjera lo iba a sustentar. Así que aquí nuevamente está Dios diciendo, yo soy quien sustento. Pero la viuda está al borde de la inanición, no tiene nada que comer. Solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite, y eso es lo que le responde al profeta. Pero Elías le dice, mira, prepara un pan y te prometo que no faltará la harina ni el aceite en esta casa, nunca se agotará hasta el fin de la sequía. Y así como Elías dijo, así ocurrió. La mujer obedece, le da el pan y no hay falta de comida en su casa. Dios cumple el milagro que Elías había anunciado. Pero resulta que el hijo de la viuda enferma y muere. Y entonces la viuda culpa a Elías. La razón por la cual ha muerto mi hijo es por ti. Entonces el profeta toma al niño, lo lleva a su habitación y clama a Dios por un milagro. Y el pasaje dice que se tiende sobre el niño 3 veces. No sé si hay un simbolismo aquí con el 3 veces, pero se tiende 3 veces en el niño. Y después de eso Dios lo resucita. Y esta es la primera resurrección que tenemos en todas las escrituras, la primera resurrección que se narra en todas las escrituras. Y por esa razón la viuda declara, ahora sé que eres un hombre de Dios y que la palabra de Jehová está verdaderamente en tu boca. Y eso es lo que ocurre en el capítulo 17. En el capítulo 18 ya también estudiamos esta historia. Elías contra Acab y contra los profetas de Baal. Después de 3 años y medio de sequía, según nos dice Santiago capítulo 5, versículo 17, Dios ordena a Elías presentarse delante de Acab para anunciar el fin de la sequía. Y cuando se encuentran, Acab acusa a Elías de ser el turbador de Israel. Pero el profeta responde que la verdadera culpa de lo que está pasando en Israel es del rey, porque ha abandonado a Jehová y está adorando a Baal. Entonces Elías ordena que todos los israelitas, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, se reúnan en un monte, el monte Carmelo, para un desafío. El profeta les está retando y antes del duelo Elías exhorta al pueblo y les pregunta lo siguiente: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Esto me recuerda mucho a Josué cuando exhortó al pueblo también. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él, pero no pueden servir a Jehová y a Baal al mismo tiempo. Entonces el pueblo no responde, mostrándonos el autor de Reyes con esto una indecisión en el pueblo. Antes del duelo hay una indecisión en el pueblo. No quieren desprenderse de sus deidades. Entonces el profeta plantea las reglas del desafío. 2 toros, uno para cada lado, serán preparados como sacrificio.
pero no se va a encender fuego. Los profetas de Baal van a invocar a su Dios y Elías va a invocar a Jehová. Y Elías dice, el Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios. En el momento del reto, ya cuando tienen su toro puesto allá los profetas de Baal, comienzan a gritar, comienzan a danzar y hasta se autolesionan. Entonces, desde la mañana hasta el mediodía, nos dice el autor, es decir, más o menos unas 6 horas ahí, dándole y danzando y gritando y autolesionándose, pero no hay respuesta de su Dios. Entonces Elías comienza a burlarse de ellos. Elías dice, gritad más fuerte. Tal vez Baal está meditando, o tal vez está ocupado, o tal vez está de viaje, les dice. O quizás está dormido y hay que despertarlo. Y luego de eso, después de esa burla, Elías repara un altar abandonado, y esto me ha llamado mucho la atención, que era un altar que estaba abandonado porque tal vez puede estar simbolizando aquí o significando aquí el abandono del pueblo a Dios. Repara un altar abandonado y coloca 12 piedras, que seguramente estas 12 piedras deben estar representando las 12 tribus de Israel. Y ordena que derramen agua 3 veces sobre el sacrificio y el altar. Es decir, todo lo va a hacer más complejo. Porque si tú derramas agua sobre el sacrificio y el altar, que caiga fuego para que eso se encienda va a ser difícil. Pero entonces, él dice, responde Jehová, para que este pueblo conozca que tú eres Dios. Y entonces fuego cae del cielo, consume el sacrificio, consume la leña, consume las piedras, consume el polvo y hasta el agua. Y cuando siempre que leo esto recuerdo un documental que una vez vi no recuerdo si fue por Discovery o por Nat Geo, pero los naturalistas, como evidentemente tienen que buscar una explicación natural a esto, dicen que el agua que echó Elías ahí fue gasolina. Ya, entonces por eso se incendió inmediatamente. Bueno, cuando el pueblo es testigo de esto, el pueblo cae postrado y grita, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y entonces se dan cuenta que Baal es un falso Dios y que el verdadero Dios es Jehová. Y entonces Elías ordena capturar a los profetas de Baal y los ejecuta en un arroyo llamado el arroyo de Sison. Después de esto, es decir, después de que Jehová derrotó al supuesto Dios de la lluvia y usurpador de su adoración en Israel, Elías le dice a Acab, sube, come y bebe, porque ya se oye el ruido de la lluvia, el fin de la sequía ha llegado, porque ahora el pueblo ha reconocido quién es el verdadero Dios. Y mientras Acab come, Elías se postra en oración y envía a su siervo a mirar al mar 7 veces. Y nuevamente hay muchos números aquí bastante curiosos. Y a la 7ª vez aparece una pequeña nube que se dice que era como del tamaño de la mano de un hombre. Y esa era la señal de que la tormenta venía. Dice que el cielo se oscureció y cayó, como decimos aquí en Cartagena, un tremendo palo de aguacero. Y así terminó con la sequía. He narrado esta historia nuevamente, que ya la estudiamos anteriormente, es para que podamos ver el contraste de lo que ocurre aquí con lo que ocurre en el capítulo siguiente. El capítulo 19 que leímos hace un momento. Hermanos, este capítulo 19 inicia narrando cómo Jezabel, furiosa por la muerte de los profetas, envía un mensajero al profeta y dice que los dioses me castiguen si mañana no pongo tu vida, Elías, como la de uno de ellos. Así que este capítulo nos muestra el contraste dramático en la vida de Elías. Hermanos, a pesar de la valentía que había mostrado en el Monte Carmelo en el capítulo 18, ahora vemos a un hombre asustado, huyendo hacia Berseba, dejando atrás incluso a su siervo, nos dice el pasaje. Ese mismo profeta que anteriormente había dado ejemplo de firmeza, de convicción, ahora se sienta debajo de una planta, un enebro, y desea morir. Él dice, basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Este mismo hombre que en el capítulo anterior había mostrado una fe sólida, ahora se encuentra en un estado depresivo, increíble. Y entonces, agotado física y emocionalmente, se duerme. Pero un ángel lo toca 2 veces y le da pan y agua. Y con esa fuerza, Elías camina 40 días y 40 noches, y esto trae inmediatamente unas conexiones a nuestra mente, ¿no? Moisés, el Señor Jesucristo, 40 días, 40 noches hasta Horeb.
Horeb es el Sinaí en las Escrituras, es decir, donde Moisés recibió los 10 mandamientos. Hasta allá fue a parar Elías. Y al llegar se mete en una cueva y Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y él responde, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. El abogado del pacto está indignado. Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y entonces Dios le ordena salir de la cueva, sal de la cueva. Y esto, hermanos, es lo que ocurre y es para mí lo impactante del pasaje. Primero llega un viento fuerte, pero dice que Jehová no está en el viento. Después llega un terremoto y se dice que Jehová no está en el terremoto. Y luego llega un fuego, como en el capítulo 18, pero Jehová no estaba en el fuego. Y finalmente llega un silbido, se dice, apacible y delicado. Y cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro y escuchó la voz del Señor, que le volvió a preguntar lo mismo. ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió lo mismo que anteriormente había dicho. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Yo imagino que ya el tono habrá cambiado aquí. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas, y solo yo he quedado, el único que queda, según Elías. Y me buscan para quitarme la vida. Entonces el Señor le da 3 tareas. Primero, unge a Hazael como rey de Siria. Es decir, yo no estoy, aunque yo estoy en silencio, yo estoy obrando. Ve y unge a Hazael, que Hazael va a traer juicio sobre Israel. Ve si unge a Jehú como rey de Israel, que va a traer juicio sobre la casa de acá. Y ve si unge a Eliseo, para que vea que tú no estás solo. Hay otros también. Ve y unge a Eliseo como tu sucesor. Hay otro hombre fiel que se llama Eliseo. Y luego le dice, tú te crees único, Elías. Esto es básicamente lo que Dios le está diciendo aquí. Pero hay otros 7,000 hombres que no se han inclinado ante Baal. Es decir, Elías no estaba solo como él pensaba. Su argumento era ese, solo yo he quedado. Y Dios le dice, no, hay 7,000 hombres más, incluso está Eliseo. Ve y unge lo que él te va a reemplazar. Entonces, Dios estaba obrando, aunque Elías no le estaba viendo. Entonces tenemos ya la parte final. Elías confronta la casa de Acab, el capítulo 21. Esa historia ya la estudiamos anteriormente. Este capítulo presenta uno de los momentos más intensos del ministerio del profeta Elías, donde él confronta al rey Acab y a Jezabel por su crimen. ¿Contra quién? Contra Nabot. Ya hemos estudiado la historia antes. Acab codicia la viña de Nabot. Nabot se niega a venderla. Y Jezabel interviene organizando un falso juicio, sobornando testigos, y acusa a Nabot de blasfemia. Nabot es apedreado hasta morir y Acab toma la posesión de la viña. Entonces Dios envía a Elías para denunciar el crimen. El profeta encuentra a Acab en la viña robada y le dice, así dice Jehová, ¿has asesinado y además robado? Le pregunta. En el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu propia sangre. Luego de eso, profetiza la muerte de Jezabel, y ya estudiamos la muerte de Acab y la muerte de Jezabel en los sermones anteriores, ¿no? Bueno, en segundo libro de Reyes, capítulo 1, continúa la historia de Elías. Continúa el juicio contra la casa de Acab. Allí aparece otro rey, el rey Ocosías, que es el heredero al trono de Acab su padre. Acab ha muerto, se cumplió el juicio contra Acab, el trono ahora lo ocupa Ocosías. Y él sufre un terrible accidente porque se cayó dentro del palacio real. Y preocupado por su estado de salud y deseando saber si sanaría, él envió un mensajero a consultar a Baal-Zebub, que era un dios filisteo, un dios extranjero. Y entonces Dios envía a Elías a interceptar a los mensajeros que iban a consultar a Baal-Zebub, y les dice, ¿acaso no hay Dios en Israel para que consultes a Baal-Zebub? No bajarás del lecho en que te acostaste, sino que morirás. Y luego de esto, Ocosías envía a 50 hombres a arrestar a Elías con un capitán y 50 hombres. Y Elías, cuando los ve llegando, invoca fuego del cielo que consuma al capitán y a sus hombres. Y después de esto,
Ocosías envía otro capitán con otros 50 hombres. Les ordena ir a arrestar al profeta. Y cuando el profeta los ve llegar, otra vez invoca fuego del cielo que destruye otra vez a los enemigos. Y luego una tercera vez, Ocosías envía a otro capitán con otros 50 hombres, pero este capitán, a diferencia de los anteriores, se humilla, reconociendo la autoridad del profeta, ruega por su vida, le dice, mira, yo no tengo la culpa. Entonces el ángel de Jehová le dice, Elías, acompaña a este capitán y repite el juicio ante Ocosías. Cuando Elías se presenta ante Ocosías, repite el juicio y después de eso Ocosías muere, tal como Elías lo había profetizado, y su hermano Joram va a sucederlo en el trono. Y por último, para terminar de resumir la historia de Elías, tenemos que Eliseo lo va a suceder. Esa historia comienza en el capítulo 19, cuando Dios le dice que unja a Eliseo. En ese mismo capítulo se nos dice que Elías fue y llamó a Eliseo y lo encuentra arando y le echa su manto encima, lo que parece ser un símbolo de sucesión profética. Y en ese momento se dice que Eliseo deja todo lo que tiene y le sigue como su fiel discípulo. Y en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, tenemos el final de Elías, no su muerte, sino el final de Elías en la historia y la sucesión de Eliseo. Ese capítulo nos va a narrar el tránsito de Elías al cielo y cómo Eliseo va a ser su sucesor. Así que Elías, consciente de su partida, consciente de que su partida estaba cerca, viajó con Eliseo a 3 lugares significativos: Gilgal, Betel y Jericó. En cada lugar, Elías instaba a Eliseo a quedarse, quédate aquí, pero este se negaba y decía, no te voy a abandonar. Y en cada lugar a donde iban, los hijos de los profetas, y es curioso porque Elías creía que estaba solo, pero los hijos de los profetas le decían a Eliseo que Elías le sería arrebatado en ese día. Y por último, viajaron al Jordán. Y allí 50 profetas observan desde lejos, mientras Elías divide el Jordán en 2, como ya lo había hecho Moisés y también lo había hecho Josué. Entonces, ante la pregunta, bueno, Moisés lo hizo en otro lugar, pero igual era el mismo simbolismo. Entonces, Elías le pregunta a Eliseo que qué quería. Y ante esa pregunta, Eliseo responde, quiero la doble porción de tu espíritu. Y Elías le responde, cosa difícil has pedido, pero si me ves cuando yo sea llevado, te será hecho. Y entonces, claro, Eliseo se quedó ahí pegado a Elías, no lo soltaba. Y luego de eso, un carro de fuego, se dice, con caballos de fuego separó a ambos, y Elías asciende al cielo en un torbellino, no en los caballos de fuego. Normalmente creemos que se fue en los caballos de fuego, pero dice que el caballo de fuego, el carruaje de fuego los separó y él fue llegado al cielo en un torbellino, es lo que dice el pasaje. Y junto con Enoc, que ya lo estudiamos hace bastante tiempo también, son los únicos 2 personajes en las Escrituras que no experimentan la muerte física. Y entonces Eliseo, cuando ve a Elías irse, grita, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y después de eso, Eliseo toma el manto de Elías y divide el Jordán, como lo había hecho Elías anteriormente, y entonces es reconocido por los demás profetas que dicen, el espíritu de Elías verdaderamente reposa sobre Eliseo. Y ahí finaliza la historia de Elías. Sin embargo, él volverá a aparecer más adelante, porque va a aparecer en la transfiguración de Cristo, ¿no? Junto a Moisés. Y su nombre va a aparecer constantemente en las Escrituras en varias ocasiones. Por ejemplo, Malaquías dice que Elías volvería. Y los judíos de la época de Cristo estaban esperando literalmente la vuelta de Elías. Pero Jesucristo dice que Elías volvió, pero en el espíritu de Juan el Bautista. Y esto me parece bastante curioso, porque Elías, lo acabamos de ver, fue arrebatado al cielo, ¿dónde? En el Jordán. Y Juan el Bautista va a desarrollar su ministerio en el Jordán. Es como si, de cierta manera, en la figura de Juan el Bautista, Elías volvió con poder al Jordán. Es la conexión que me parece que se hace evidente aquí. Bueno, hermanos, ¿qué podemos aprender de todo esto? Bastante, ¿no? Sin embargo, solamente he cogido una aplicación, 2 aplicaciones, pero una muy pequeñita,
y una que vamos a pasar la mayor parte del tiempo en ella. Hermanos, Dios está ahí, incluso en el silencio. La historia de Elías nos enseña que incluso los hombres más fieles pueden caer en el pozo oscuro de la depresión. Después de la gran victoria en el Monte Carmelo, donde el fuego del cielo había consumido el altar y el pueblo había proclamado que el Señor era Dios, uno esperaría que Elías estuviera lleno de gozo y de seguridad, ¿no? Sin embargo, inmediatamente después, cuando Jezabel amenaza su vida, Elías huye al desierto lleno de temor y agotamiento emocional. Y uno dice, pero se acaba de experimentar el poder de Dios con fuerza en el capítulo 18. Y se sienta bajo una planta, y esto nos recuerda a Jonás, ¿cierto? Y ruega a Dios que le quite la vida. ¿Alguna vez usted le ha rogado a Dios que le quite la vida? Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Tremenda depresión en este hombre, ¿cierto? Este cambio tan repentino de un capítulo a otro parece desconcertante para el lector que está leyendo el pasaje y ve el poder de Elías y luego esa depresión de repente. Pero hermanos, esto refleja una realidad profunda. Es posible que un cristiano caiga en depresión. Y esto no hace menos espiritual al creyente. Simplemente nos muestra que los hijos de Dios no escapan de la fragilidad humana. Elías no fue el único, porque uno diría, bueno, Elías es una excepción. No. Otros hombres en las Escrituras cayeron en estado similar. Moisés pidió morir cuando sintió el peso de la carga del pueblo. Jeremías maldijo el día en que nació. Jonás, después de su misión a Nínive, deseó la muerte cuando se sentía frustrado. Incluso el rey David expresó con angustia cuando dijo, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Esta experiencia tampoco es ajena a la historia de la iglesia. Por ejemplo, hay historias de que hombres como Martín Lutero o Spurgeon, Charles Spurgeon, también lucharon con temporadas de intensa tristeza o depresión. Spurgeon, conocido popularmente como el príncipe de los predicadores, pero jocosamente, porque el príncipe de los predicadores es Cristo, ¿no? Pero Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, él confesó que a menudo sentía una tristeza inexplicable y una carga insoportable, dice. Y Lutero describió la depresión como una oscuridad que devora el alma. Y esto nos recuerda que la depresión puede afectarnos a todos. La depresión no necesariamente es un signo de falta de fe, sino una manifestación de la fragilidad humana. La depresión es terrible porque oscurece la percepción de la realidad. La persona que la padece no puede ver la realidad como es, la distorsiona. La persona que enfrenta la depresión se siente atrapada en un túnel sin salida, sola en su angustia, incapaz de ver esperanza para el futuro. Sin embargo, lo que el depresivo olvida, como le ocurrió a Elías, es que Dios está ahí, aún en medio del dolor y en medio del silencio. Aunque Elías sentía que estaba solo, Dios nunca lo había abandonado. Lo había sostenido en medio de la sequía, primero con cuervos, luego con una mujer viuda extranjera en Sarepta. Elías no estaba solo. Dios no lo dejó morir debajo de aquel enebro. En lugar de ello, lo alimentó con pan y con agua, proveyó lo necesario para su viaje a Oreb. Y de la misma manera, hermanos, el Señor nunca abandona al cristiano que atraviesa el valle de la depresión. Nunca lo abandona. Él cuida de ti. Él cuida de nosotros. Incluso cuando sentimos que nuestras fuerzas se han agotado, Dios está ahí. Cuando Elías llega al monte Oreb, el lugar donde Dios había hecho pacto con Israel, espera que el Señor se le aparezca de manera espectacular, como lo había hecho con Moisés, en fuego o en terremoto, ¿no? Pero Dios no aparece de esa manera. En lugar de ello se manifiesta en un silbido apacible y delicado. Y aquí está la clave, hermanos. Elías espera que Dios se le aparezca en el terremoto, en el viento fuerte, en el fuego, así como ocurrió con Moisés. Y Dios aparece en el silbido delicado y apacible. Y aquí está la clave.
Esto fue sorprendente para el profeta. El mensaje para él era claro. Dios no siempre se manifiesta de manera estruendosa. No siempre está en el fuego. No siempre está en el terremoto o en el viento fuerte. Dios también está en el silencio. Dios también está en el silencio. El problema del depresivo es que a menudo espera ver a Dios en lo espectacular. Quiere que Dios aparezca de manera milagrosa, que lo levante de inmediato y transforme su situación radicalmente. Pero Dios nos enseña que también está en lo cotidiano. Hermanos, está en lo común, en lo aparentemente insignificante. Él está en el silencio de las noches solitarias, en el susurro de una oración desesperada, en el apoyo de un amigo que acompaña en el dolor o que te llama para saber lo que necesitas, en el versículo que salta de la página y habla a tu vida. La presencia de Dios no siempre es ruidosa, a veces es silenciosa, pero real y constante. Esto es increíble, ¿no? El profeta debió entenderlo inmediatamente. Dios siempre ha estado ahí. Así que después de eso el Señor le responde y le dice, mira, te doy una misión. Unge a Hazael como rey de Siria. Yo no estoy en silencio, pero estoy actuando. Unge a Jehú, rey de Israel. Y toma a Eliseo que va a tomar tu lugar. Es decir, Dios está obrando silenciosamente. Todo está en su control aunque no lo veas. Y después de eso, no solo restaura a Elías, sino que también le muestra que él no está solo. Existen otros 7,000 hombres en Israel que no han doblado rodilla ante Baal. Dios siempre tiene un remanente fiel, aunque permanezca en silencio y desapercibido, Dios siempre está actuando. Incluso en medio de esa angustia, Elías debía entender que Dios estaba trabajando, aunque él no lo pudiera ver. Lo mismo ocurre con nosotros. Hermanos, Dios obra en nuestras vidas aun cuando no sintamos su mano. A veces somos muy emocionalistas y queremos eso. Pero Él no nos deja ni nos desampara. Y nos recuerda que no estamos solos. A veces el desánimo nos hace pensar que somos los únicos luchando. Pero Dios siempre guarda un remanente que permanece fiel. Elías necesitaba aprender que el silencio del Señor no significa ausencia. El silencio del Señor no significa ausencia. Elías no era el único profeta. Estaba Micaías, que aparece en un capítulo anterior anunciando la muerte de Acab. Había otro profeta anónimo que no se nos dice su nombre. Y estaba el propio Eliseo, a quien Dios estaba preparando. De la misma manera, hermanos, en medio de nuestro dolor, debemos recordar que Él tiene los recursos que aún no hemos visto. Él tiene los recursos que aún no hemos visto. Queremos que Dios aparezca en lo espectacular, sentir su presencia, que algo pase extraordinariamente, pero Dios está ahí. Ahí en el silencio, ahí está orando Dios. Él tiene los recursos que aún no hemos visto. Y también tiene compañeros de fe que Él ha levantado para que no caminemos solos. Y ese fue Eliseo para Elías. No estamos solos porque Dios sigue siendo fiel a su pacto. Pero es posible que Elías pensara que después de su muerte no quedaría ningún profeta. Él creía que era el único y decía, me muero yo. ¿Y quién va a quedar si no hay más profetas? Y el Señor le responde a Eliseo, cálmate, quédate quieto. Tranquilo que yo soy el que estoy en control de las cosas. Hay 7,000 hombres más. Es como si Dios le hubiese dicho, Elías, el pacto no depende de ti. Yo soy el Dios del pacto. Yo obro. Y aquí podría surgir otra aplicación, ¿no? De aquellos hombres que se sienten únicos. Pero no tenemos espacio para ello hoy. No somos la única iglesia que salva. ¿Sí? Hay otras iglesias donde Dios también está orando. En otros lugares. No somos los únicos. Dios se ha reservado un pueblo fiel. Entonces no crea que después de la muerte mía o después de la muerte de Pastor Luis Román se acaba la reforma en Cartagena. No se acaba. No se va a acabar ni en Colombia ni en ninguna parte. El Señor es el Dios del pacto, no depende de nosotros. Y por último, hermanos,
El hombre redimido vence a la muerte. Tiempo después de esa depresión y tras haber cumplido la misión que Dios le encomendó, Elías fue llevado al cielo sin conocer la muerte. Al igual que como vimos cuando estudiamos la vida de Enoc, este traslado es un anticipo de la resurrección que el Nuevo Testamento promete a los creyentes. Ya lo estudiamos hace varios domingos. Es un recordatorio poderoso de que la muerte no tiene poder sobre el hombre que camina con Dios. Aquellos que permanecen fieles a su Señor vencerán a la muerte, ya que la resurrección es la promesa segura para todos los que están en Cristo. Este es un gran consuelo para el cristiano afligido, hermanos. Es un gran consuelo para el cristiano que enfrenta depresiones, enfermedades o crisis financiera. Aunque ahora sintamos el peso de las pruebas, podemos descansar en la certeza de que así como Elías fue llevado en gloria, nosotros también seremos transformados y glorificados en la venida de Cristo. La esperanza de la resurrección nos fortalece en los momentos más oscuros, recordándonos que el sufrimiento temporal no se compara con la gloria venidera. La depresión que pasó Elías no se compara con el hecho de que haya sido llevado en un carruaje o en el torbellino al cielo, ¿no? El hecho de que haya sido arrebatado no se compara con eso. Y tampoco se compara en nosotros. Las tribulaciones que pasemos momentáneamente no se comparan con la gloria venidera. La resurrección nos espera. Y Elías es un anticipo de esto. Ahora, ¿cómo esta historia nos muestra a Cristo? Aunque las Escrituras comúnmente relacionan el ministerio de Elías con Juan el Bautista, que vino en su espíritu y poder, dice el pasaje en Lucas 1:17, la vida de Elías también nos habla claramente de Cristo. Elías, en muchos aspectos, anticipó el ministerio de Jesús. Por ejemplo, los milagros. Los milagros realizados por Elías no solo revelaron el poder de Dios en su época, sino que anticiparon los milagros de Cristo. Elías multiplicó la harina y el aceite para que nunca escaseara el alimento en la casa de la viuda de Sarepta. ¿A qué nos recuerda eso? Jesús multiplicando los panes y los peces para alimentar a una multitud, ¿no? Elías oró al Señor y revivió el hijo de la viuda. Jesús, por su parte, realizó varias resurrecciones. Por ejemplo, la hija de Jairo o Lázaro. Y él mismo declaró ser la resurrección y la vida. Elías oró y fuego del cielo descendió para consumir el sacrificio, demostrando que Jehová es el Dios verdadero. Y Jesús, estando en la barca, mostró su autoridad divina sobre la naturaleza cuando reprendió al viento y reprendió al mar. También tenemos el testimonio de Elías. En el monte de la transfiguración, o más bien, en el momento de la transfiguración, en el monte, aparece Moisés representando la ley y aparece Elías representando a los profetas, hablando con Jesús en este momento, y los discípulos ven esa escena. Yo no sé cómo reconocieron ellos que ese era Elías y que el otro era Moisés. Me imagino que fue por inspiración divina. Pero este evento muestra que Él es el cumplimiento de la ley y los profetas. Ambos personajes ratifican que Cristo no solo es un profeta más, sino que es el Hijo de Dios, la revelación máxima. Por eso, el Padre, tanto en la transfiguración como en su bautismo, dijo lo siguiente: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y por eso estaba Elías y por eso estaba Moisés, señalando que Él es la palabra. Él es el clima de la revelación. Ahora, Elías no conoció la muerte. Fue llevado al cielo en un torbellino, ¿cierto? Sin embargo, aunque él escapó de la muerte, él no la venció. Cristo, en cambio, no escapó de la muerte, sino que la enfrentó y la venció por nosotros. Lo que Elías experimentó como un privilegio personal, Cristo lo convirtió en una promesa universal para todos nosotros. Una promesa universal para todos los que creen en Él. Elías fue arrebatado, pero no resucitado. Cristo murió, resucitó y garantiza que nosotros también venceremos a la muerte en Él.
Elías no conoció la muerte, pero Cristo la conoció para que nosotros no la conozcamos. Elías se fue al cielo en un torbellino y de esa manera, de cierta manera, se podría decir que volvió en el espíritu de Juan el Bautista allí en el Jordán. Sin embargo, este Jesús, nos dice Hechos 1:11, este Jesús que fue llevado al cielo en las nubes, también volverá de esa manera. Él volverá en las nubes, nos dice Primera de Tesalonicenses 4:16-17, volverán las nubes para que todos los que están en Él venzan a la muerte y sean glorificados. Hermanos, vencemos a la muerte en Cristo. Y por último, en la idea de los 40 días y 40 noches, aquí hay mucha tela que cortar, pero hay una conexión evidente entre Elías, Moisés y Jesús. Y las tres conexiones se relacionan con experiencias en montes. Cristo en un monte, que no sabemos cuál era el monte. Moisés en el Sinaí, Elías en Horeb, ¿cierto? Pero esta es una conexión rica en simbolismo teológico y apunta claramente a una unidad en el plan de Dios, a una unidad redentiva a través de estos personajes. Cuando Elías llegó al monte Horeb, estaba desanimado porque Israel había violado el pacto. Y allí Dios le dio una lección, ¿cierto? En su aparición. Dios no estaba en el fuego, Dios no estaba en el viento, Dios no estaba en el terremoto, sino que Él estaba en el silbido apacible. Elías esperaba que Dios se manifestara de manera espectacular, pero aprendió que Dios también estaba en el silencio, en lo cotidiano, en el día a día. Y esa experiencia de Horeb anticipa el nuevo pacto en Cristo, ya que el autor de Hebreos, en la epístola a los Hebreos, afirma que no nos hemos acercado al monte que ardía en fuego, al Sinaí, sino que nos hemos acercado a Sión, la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial. Así como Elías fue llevado a Horeb para una nueva revelación, nosotros hemos sido llevados a Cristo para un pacto mejor, un nuevo pacto. La experiencia de Elías en Horeb resalta que Dios no siempre actúa con manifestaciones espectaculares, sino que también se revela en la paz del Evangelio, en la justicia del Evangelio, en el perdón de los pecados, en la comunión de los santos, en la vida nueva en Cristo. En este nuevo pacto, hermanos, Cristo está presente con nosotros en todo momento, en las cosas cotidianas, en la predicación, en participar de la Santa Cena, en la comunión los unos con los otros, en los grupos de comunión entre semanas, en las reuniones de varones, de mujeres. Cristo está con nosotros en todo momento. Incluso cuando no tumbemos aquí a la gente el domingo, ni traigamos, ni soplemos, Cristo está aquí con nosotros. No necesitamos esas experiencias, no sé cómo llamarlas, pero aquí en su palabra Él está con nosotros. Lo cotidiano. Señor, gracias por tu palabra. Aplícala a nuestras vidas, Señor. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén.